Bienvenidos a Ágora de Azuero, un espacio para debatir, para hablar para intercambiar opiniones sobre lo que acontece en esta parte de la geografía nacional. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy ligado a la mitología, las brujas en el folclore peninsular, que es el tema número 68 de la fecha. Interesa entonces eh, tratar de adentrarnos en este tema de las brujas, eh, que ha tenido un impacto enorme en los países de América Latina. A la altura del año en que nos encontramos, la gente continúa hablando de las brujas. Y conviene en esta parte de la República de Panamá, en la península de Azuero, dilucidar eso. Pero antes de referirnos al folclore, a las brujas en el folclore peninsular, hablemos un poco de los orígenes de las brujas, de cómo surgió este fenómeno a lo largo del tiempo, que está muy vinculado a la religiosidad, que está muy vinculado a encontrar una explicación a fenómenos que se dan y que en determinado momento el hombre no encuentra respuesta. El caso de las brujas es importante porque es mitología, y todos sabemos que la mitología es una explicación fantástica del mundo, y las mitologías están inicialmente en la base de la ciencia. Cuando el hombre no tenía una explicación detallada del universo, intentaba con la formación que tenía explicar algunas cosas y a veces las atribuía a fuerzas sobrenaturales. Este es el caso que a nosotros nos interesa sobre el surgimiento de estas mitologías, y particularmente el caso de las brujas aquí en la península de Azuero. Déjame antes verificar aquí, eh, a ver si en efecto estamos con una transmisión eh, como la esperamos, con este tema importante. En efecto, estamos en directo. Veamos entonces, vamos a continuar. El asunto tiene que ver, la temática de las brujas. Es una especie de teología popular, de explicación de ese hombre que no tenía muy buena formación. Y esto ha sido así en la historia de la humanidad. Pero el caso de las brujas, como nosotros nos interesa, porque el surgimiento de las brujas en América y concretamente en Panamá y en el caso de la península de Azuero, eh, es el concepto de la bruja que se va forjando en Europa en el siglo, en la Edad Media, en la Edad Media europea. Todos sabemos que la Edad Media europea este, comprende la finalización del Imperio Romano y se extiende hasta aproximadamente el siglo XV, es decir, 1400 y tanto. Entonces, en ese periodo se va forjando en Europa esta, este fenómeno que está ligado también a la hechicería, al surgimiento de hechizos, de actitudes mágicas, eh, que hacían que alguien te pudiera hacer daño, que alguien pudiera eh, dañarte de alguna manera, influir en tu vida o en la vida de tus familiares. Y como en este periodo se dan surgimiento en Europa también de grandes matanzas, eh, de, se extiende por Europa muchas veces miles de muertos con plagas enormes. Y el hombre europeo, analfabeta para la época, porque eso hay que tenerlo claro, era un hombre analfabeta para la época, intenta explicar muchas cosas, y recuerde que este es el periodo también, porque el fenómeno de la bruja está ligado en sus orígenes también a la actitud de la propia que asume la religión católica frente a estas creaciones populares, frente a estos intentos de explicaciones que para nosotros es importante. Y hablar de las brujas significa hablar del diablo.
El diablo en la religión es la concepción del mal y va a tener diferentes nombres a través del tiempo. Mefistófeles, Satán, el diablo, el maligno, de alguna manera. Y como se producen cosas que no son buenas, se van a asociar con el diablo y van a surgir eso que se va a conocer en aquella época como, en este periodo, las creencias en lo que se llamaba el íncubo. El íncubo no era otra cosa que el diablo que tenía relación con una mujer, pero también había lo que se llamaba el súcubo. El súcubo era un diablo que tenía apariencia de mujer y que se relacionaba con un hombre. Entonces hay dos dimensiones interesantes y en esto de las brujas va a haber de fondo también un problema de sexualidad. Hay muchas cosas que hay dentro, no solamente se trata de un personaje, como a veces nosotros lo vemos, sino que hay muchas cosas que están escondidas detrás de eso que nosotros llamamos, por ejemplo, bruja a a través del tiempo. La, la brujería entonces va a florecer en la Edad Media con esa creencia, con esa concepción del diablo, con esa concepción del mal. Yo decía que va a estar ligada, por ejemplo, eh, a la sexualidad también, a, unos niveles de sexualidad a veces frustrados por la influencia, por ejemplo, de la religión católica en sus fases iniciales y su ética con relación a esto. De manera que en el caso de la bruja no solamente se trata de una mujer que hace maleficios, una mujer que en la teoría de aquella época y en la creencia popular estaba asociada con el demonio. eh, y en Europa se va a dar un fenómeno, pues, y va a surgir esa concepción de, de la bruja como una vieja inicialmente, eh, como una vieja decrépita, ¿no? Eh, de, de nariz pronunciada, ¿no? Y que eh, va a tener una incidencia en la vida de la gente, en la vida de los pueblos, y también el concepto de bruja va a estar ligado a los bosques, a, la existencia de bosques en Europa, de fenómenos que se daban en los bosques que la gente no interpretaba. Y entonces hay todo un conjunto, insisto, de cosas que nos llevan precisamente eh, a mirar el caso de la bruja. Eh, para ese mismo periodo va a surgir en la religión católica el Santo Oficio, para perseguir a aquellos que no están con la religión católica y que van a ser torturados para que digan qué relación tienen con, el, con el maligno, con el diablo. Y por ahí viene el asunto de la bruja eh, y de las injusticias que muchas veces se cometieron con mujeres o con hombres, porque también había la existencia de brujos, ¿no? De allí donde viene la connotación importante para los tiempos actuales de la brujería, de, de la posibilidad de hacer un maleficio, de hacer un mal, porque hay alguien que tiene un pacto con el diablo, hay alguien que se relaciona, como en el caso de la bruja, ¿no? Entonces se combate los hechizos y se combate por el santo oficio la existencia de ese personaje que va a ser conocido como la bruja a través del tiempo. Eh, Esto también está ligado a un fenómeno religioso y no religioso que se conoce técnicamente como taumaturgia, que es la capacidad de hacer prodigios, la capacidad de hacer cosas que el hombre no puede hacer y que tiene un lado negativo, por ejemplo, en el caso de la bruja, en el caso del diablo, pero que va a tener un lado negativo en el caso de los prodigios que hacen los santos. Entonces, la taumaturgia
en los prodigios, en la religión católica que hacen los santos va a ser bien vista. Pero aquellas cosas que supuestamente hacen las mujeres, las brujas, o hacen los brujos, van a ser perseguidas a lo largo del tiempo. Va a haber una tendencia a combatir este tipo de cosas porque no hay ciencia, porque no hay explicación real de los fenómenos en esa Europa analfabeta de esos siglos anteriores. Y piense usted, apenas siglo, cuando surge realmente en la Edad Media este concepto de bruja, que se desarrolla con la cultura europea y que viene a estas tierras, y entonces se va a achacar a muchas cosas, a muchos fenómenos que para nosotros son importantes y que vamos a tratar de verlos precisamente aquí. Vamos a saludar, como siempre es costumbre nuestra, a la gente que nos sigue, a Gloriver González, que nos sigue como siempre en Chitre, a Rujaba Muñoz, allá en caso de La Chorrera, ¿verdad? A Nelly Montesa, a la prima, saludo allá en Panamá, Edgar Iván Vázquez, el abogado de la Villa de los Santos. Dice Claribel González que de dónde salió eso que se representa a la bruja volando en una escoba. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Omar Chipsen, Chipsen dice, todo esto fue utilizado para desposeer a hombres y mujeres de sus posesiones. Se les acusaba y se les torturaba hasta que se aceptaran la culpa. Eso es cierto, pero porque se utilizó para muchas cosas por el Santo Oficio. Pero lo que nos interesa a nosotros es por qué surge este fenómeno. ¿Por qué surge esto que llaman bruja? Y que si uno va para atrás en la historia de la humanidad, encuentra, no solamente, no exactamente con este nombre, pero sí lo encuentra a través del tiempo. Aldo Río Serrano también nos sigue, Vladimir Domínguez, Euribia de Galástica, Rafael Ángel González, bueno, Ezequiel Villarreal, Rolando Palma, tenemos hoy Aurelio Barría, que nos sigue allá en OCU. Muchas gracias, Héctor Martínez Villarreal, el abogado. Flor de María Mimia Bernal. Bueno, sería largo. Liner González, Benigno Alberto Zarzavilla. El tema de hoy, Rolando Palma también nos sigue. El tema de hoy es las brujas en el folclore peninsular. Y estamos tratando de dar unas pinceladas del periodo histórico y por qué se dio este tipo de cosas. Porque la bruja, el diablo, era lo contrario del Dios católico y había que ser combatido en este periodo de la historia de la humanidad. Y se les atribuye a ellos las causas de los problemas que está atravesando la gente. Si alguien se muere de algo misterioso, debe ser que le hicieron un hechizo, debe ser que la bruja estuvo metida en eso. Y hubieron casos en Europa y hubo casos en América también de muertes asociadas por esto, porque la gente creía que determinada persona en el pueblo, por una personalidad más introvertida, que a veces vivían muy alejados, sobre todo si eran mujeres, entonces lo asociaban a que eran unos brujos que estaban haciendo daño a los demás, que era, lo vemos entonces como figuras demoníacas, como figuras del demonio, ¿no? Esto es interesante. Bosques, las sombras, las mujeres. Y va a surgir entonces un término para hablar de cuando las brujas se reúnen a relacionarse con el diablo. Ese va a ser el aquelarre, la fiesta de las brujas, ¿no? Que van a tener una capacidad de transformarse, de asumir diferentes formas a través del tiempo. Ese aquelarre es importante. Y esa concepción de la bruja llega con el descubrimiento de América, con los españoles. Recuerde, llega también por una sencilla razón, porque esa gente que viene a la conquista de América el siglo XVI, cuando ha terminado la Edad Media,
cuando estas ideas están bullen en Europa, esos españoles, en su gran mayoría analfabetas, que llegan a América, o sea que no saben leer ni escribir, y cuando digo analfabeta no lo digo en sentido despectivo, sino que realmente no sabían leer y escribir, y traen todo ese bagaje y lo reproducen en las tierras americanas. Esa idea de brujos se mezcla también porque los indígenas también tenían sus concepciones del mal. Eso usted lo va a encontrar en cualquier cultura. Va a ver que el Dios es siempre el sinónimo del bien y el, el diablo siempre va a ser la concepción del mal. Y todo lo que está asociado al diablo no es bueno y todo lo que está asociado a Dios sí es bueno. En América se produce eso. Entonces también vienen toda esa mitología que traen los negros esclavos en América. Y se va a producir un amasijo, como siempre hemos dicho aquí, un mestizaje. Eh, entonces las brujas van a tener un rostro, van a adquirir un rostro interesante en América. Eh, y surgen nuestras vernaculares brujas. Se va creando en la cultura nuestra nativa. Estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, todavía en el siglo XX, hombre, y todavía en el siglo XXI. Eh, la gente cree en la existencia del maleficio. La gente cree que hay en los pueblos alguien que es malo, una mujer que es mala, un hombre que es malo, y por lo tanto el San Benito que se le pega a esa persona es que es brujo. Y decir que es brujo es estigmatizarlo eh, en la cultura nuestra. O sea que esa idea de la bruja y el brujo toma fuerza a partir del siglo XVI en las tierras americanas y naturalmente en la península de Azuero, donde vamos a encontrar eh, esta existencia. Y acá también se van a producir cosas interesantes ligadas a la brujería, a la hechicería, la persecución del Santo Oficio, que también va a actuar en Panamá. Y por aquí tengo un trabajo muy interesante. Ojalá podamos verlo acá, a ver si logramos. Este es el doctor Alberto Osorio Osorio, carta informe de 1649 al inquisidor de Cartagena de India. Eh, y este documento, aunque usted no lo crea, se refiere a un hombre que estaba en la villa, ¿no? Que va a ser, por aquí tenemos el nombre del personaje interesante, Sebastián Rodríguez se llamaba, que fue denunciado por un cura de la villa por allá por 1641 de tener relaciones con el maligno, de alguna manera ser ateo, ¿no? Y, y era el trabajo interesante porque a veces uno habla del Santo Oficio y está pensando en la Edad Media europea, pero también en América, y también este caso interesante de la Villa de los Santos. Sobre esto hay mucha literatura, pero una de las mejores cosas que yo he leído sobre brujas e inquisidores es naturalmente este trabajo de un cubano, de Fernando Ortiz, quizás uno de los escritores latinoamericanos más bien documentados sobre las brujas y los inquisidores en América. Pero bien, a nosotros nos interesa ver esto, ver qué pasa con la bruja, qué pasa con los brujos en esta parte del país. Bueno, Tatiana Lombardo, también tenemos a Mérito González, Víctor Escobar, una buena cantidad de Vladimir Domínguez, una cantidad de personas, Euripides de Galáctica y demás. Eh, veamos un poco esto, veamos el asunto de las brujas en el interior de la República y en esta parte del país. Por aquí tengo, a ver, a mano, eh, un relato que he tomado del libro de Dora Pérez de Zárate, esta saga, la saga panameña, un tema inquietante.
Bueno, allí en la página 142, 143, eh, la doctora Dora Pérez de Zárate habla de las brujas y el folclore. Y saco aquí y se los voy a leer para que vean este relato que fue recogido en 1961 en las tierras tonoseñas de un señor llamado Faustino Herrera. Y esto es lo que él relata, por ejemplo, de una bruja de esta península. Dice relato copiado textualmente de Dora Pérez de Zárate. Un hombre de por aquí se juntó con una mujer y a los pocos días oyó un ruido raro en el rancho y cuando despertó no halló la mujer. Creyó que ésta había salido a hacer una necesidad y se volvió a dormir, pero pocos días después volvió a notar la misma cosa y entonces entró en sospecha y empezó a aguaitarla y una noche de esas de mucha bulla la vio cuando cogió una untura y se la puso en los sobacos y en la entrepierna y en el ombligo y dijo unas palabras 3 veces y se desapareció. Entonces él quiso ver qué le pasaba a él si lo hacía y cogió la untura y se la puso y dijo las mismas palabras y cuando acordó se encontró como volando y llegó al Cerro Quema, donde había una reunión muy grande de mujeres y hombres que bailaban, gritaban y cantaban en un gran fiestón y allí vio a su mujer y hasta al corregidor del pueblo. Él se apartó un poco para que no lo viera su mujer y desde allí vio la fiesta. A eso del filo de la madrugada, el corregidor dijo que había que comer y dispusieron ir a buscar un toro de un señor muy rico que había lejos de allí y entonces cuando él acordó, venían volando con el toro. Lo compusieron y cada cual comió lo que quiso y a él hasta le dieron una costilla. Cuando acabaron de comer, dijo el corregidor que reunieran los huesos para arreglarlo. Otra vuelta y todos comenzaron a devolverle los huesos. Pero nuestro hombre no devolvió su costilla porque él la había botado por un precipicio, pues no se atrevía a comer cosas de bruja. Y cuando las brujas vieron que iba a amanecer y no encontraban el hueso, dispusieron hacer una costilla de madera, se le encajaron al toro y quedó sanito, como si nada, y volaron con él y se lo llevaron otra vez al dueño. Se fueron volando todas, pero él no voló, se fue por otro camino y llegó a la casa después de muchos días. Regañó a la mujer por lo que le había visto y la mujer le negó todo y le hizo ver que era sueño. Pasados los días hubo una junta en casa del señor a quien las brujas le robaron el toro y el hombre fue invitado a la junta. Cuando llegó, el toro amarrado a un palo que lo iban a matar para el sancocho y él le dijo, hombre, ese toro tiene una costilla de palo. ¿Cómo va a ser? Yo no lo creo, dijo el dueño. Así es, respondió el hombre. Apostemos. Y apostaron que le darían la mitad del toro si él tenía la razón. Cuando lo mataron, para sorpresa de todos, tenía una costilla de madera. Es un relato de 1966 de esta península. Dice usted que tiene casi todos los elementos que aquí estamos hablando eh, para describir la bruja, de las cosas que hacían las brujas. Eh, eh, Háblese de que en este relato habla de una mujer, no dice si es vieja o nueva, pero habla de una mujer. Eh, una cosa de las brujas en el folclore nuestro y en las tradiciones de esta tierra eh, de antaño es que puede aparecerse como un animal, puede transformarse como un animal. Es muy típico, por ejemplo, en el folclore azuerense, que la bruja se convierte en una gama, una venada, ¿no? Que se pueda convertir en pájaro y que pueda volar, ¿no? Eh, que pueda agarrar una escoba y pueda transformarla y pueda volar en esa escoba. Es lo que estábamos hablando, que hemos descrito en el caso de las brujas europeas. Y usted ve que el relato nuestro calca la concepción de la bruja europea. Lo único que es una bruja orejana,
Sí, es una bruja con unas características muy propias de nosotros, ¿no? La gente le va poniendo cosas, por ejemplo, en una región ganadera como Tonosí, bueno, que iban a comer ganado, pues, ¿no? Y el hombre introduce eh, el caso de las brujas, ¿no? Eh, de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces tiene capacidad para volar, puede ser en escoba, por ejemplo, puede aparecer en los caminos en un ataúd, acostada naturalmente dentro del ataúd puede aparecer la bruja. Eh, este, y vamos a ver que hay cosas que se crean para controlar las brujas en la cultura nuestra y como en la cultura europea. Eh, la contra de las brujas es una cosa interesante en nuestra cultura, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces aparecer en un ataúd, en un camino, es propio de las brujas, por ejemplo. Son capaces de hacer brebajes. Con esos brebajes se hacen daño a los demás, ¿no? Es interesante cuando uno ve esta concepción de la bruja, cómo ha evolucionado a la época contemporánea. Vamos a ver eso dentro de un rato, ¿no? Porque unos brujos que hay por ahí por la radio, lo que hace es que toman las cosas de la bruja, de las cosas de la hechicería, ¿no? Brujo entre comillas, obviamente, pero eh, también la bruja puede hacer hechizos. Y una cosa muy característica de la bruja peninsular es que esta bruja es capaz de desorientar a la gente en los caminos. Eso es de lo más corriente, de lo más corriente en los relatos eh, de las brujas con las características propias de esta zona, ¿no? Así como cogimos prestado muchas cosas de la cultura europea, indígena y del negro colonial, eh, en la cultura nosotros trajimos la bruja europea y la hicimos nuestra con muchas otras cosas. Y naturalmente eh, está el caso, por ejemplo, los relatos de que las brujas pueden hacerle daño a los niños, pueden chuparle el ombligo y matarlo. ¿Eh? Hay toda esa concepción diabólica, satánica, de, de hacer daño que, que surgió en Europa. No hay tiempo aquí, pero hay un conjunto de libros eh, donde se describen las cosas que hacen las brujas, eh, eh, de sacerdotes y no sacerdotes en Europa que escriben sobre estas cosas malignas, ¿no? Eh, y que luego el Santo Oficio las va a perseguir, ¿no? Eh, es interesante que con el tiempo la bruja nuestra ha perdido su vínculo con el diablo. Es decir, sigue siendo una cosa un poco demoníaca, pero ya no tiene ese peso del diablo que uno encuentra, por ejemplo, en Europa. Y creo que es un proceso de adaptación interesante de la bruja, porque usted habla con gente en Azuero y te dicen que yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. La gente sigue creyendo que hay brujas, ¿no? Y ha sobrevivido el concepto de brujería para hacer daño. Bueno, por aquí, déjenme ver, por aquí tengo otro relato que me pareció interesante en el libro de Dora. Es corto, ¿eh? Eh, un informante una señora llamada Faustina Gómez, de 51 años, eh, residente en Las Tablas, dice: yo tenía algunos caballos en mi casa y una noche, ya tarde, oía los caballos nerviosos, pero no sabía por qué.
A la mañana temprano me da por ir al potrero y vi al caballo y mi asombro fue ver la crin y la cola toda tejida de una manera que mire que ni yo tengo tanto tiempo de hacérmelas, ¿no? Nunca me la he hecho tan perfecta y tan apretada que vea usted que ni podía quitársela. Lo comenté con la gente del pueblo y me dijeron que era la bruja que quería molestar. Esa, esa creencia en, en la bruja, ¿no? Eh, en Azuero es interesante porque el concepto de aquelarre, de reunión de brujas, no es fuerte, ¿no? La nuestra es una bruja como más aislada, incluso en el siglo pasado. Eh, Muy poco se habla de reuniones de brujas, de aquelarres, ¿no? Sino de una mujer. La bruja como que aquí se ha individualizado, se ha convertido en una persona, ¿no? Y hay relatos de brujas, por ejemplo, de escritoras, eh, por ejemplo, del área de Santa María, un escrito que se llama En Santa María solo un día, y ahí se refiere a cómo el pueblo de Santa María, teóricamente había muchas brujas. Estamos hablando, y que la gente que llegaba por ahí era despistada en los caminos. Y esos relatos la gente jura y perjura que existieron, que, que a fulano amaneció con una trenza hecha y que esas trenzas se le hicieron las brujas, ¿no? Hablando de 2019. No estamos hablando de un periodo, digamos, distante en la historia nuestra. Eh, Vamos a ver si, bueno, tenemos aquí una cantidad eh, impresionante de gente interesado. Las brujas de acá son liberales y por eso se independizaron de Luzbel, dice la profesora Mala Olimpia Castillero, ¿no? Eh, Al referirse al caso, dice Claribel González que muy ligado a la bruja está el término macalucia, hacerte un daño, hacerte una macalucia. Eh, claro, han surgido otros vocablos ligados a, a lo que podía ser o no podía ser una bruja, ¿no? Eh, Saludamos también a Celia Sanjur, la colega socióloga, un placer que esté con nosotros esta noche. Víctor Palma dice que es una bruja solitaria. Sí, porque aquí aunque hubo eh, el Santo Oficio, ese Santo Oficio nunca tuvo el peso que tuvo en Europa. Eh, Nunca se llegó a esos extremos, aunque hubieron maltratos y gente que fue perseguida acusándose de ser brujas. Y muchas mujeres fueron torturadas en el potro y otros sistemas que tenían de tortura y confesaron que eran brujas simplemente por el dolor, no porque lo fueran realmente. Entonces, este caso habla. Bueno, Zoraida Isprúa, Rogelio Pinilla Ruiz dice, las brujas se acabaron cuando se inventó el revólver. Bueno, ni tanto, ametralladoras y demás, pero las brujas están ahí, eh, están metidas en nuestros campos quizás. eh, y los maleficios no solamente son de las áreas rurales, las hechicerías están en las ciudades, ¿ya? Están hasta en los programas de radio, se han mediatizado, ¿ah? Han, han, utilizado a los medios contemporáneos para eh, expresarse de otra manera. En España, sobre todo la Suprema, dice Víctor Plasma, claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Eh, del concepto de la bruja. El problema es que en la cultura de Azuero también, las brujas también fueron utilizadas para adoctrinar a los niños.
para meterle, entre comillas, miedo a los infantes. Viene la bruja, y si no te portas bien, está cantando el turrututú, que no era más que un pájaro, ¿verdad? Hay un relato muy interesante en el libro de Quiero aprender, de Rubén Darío Carles Oberto, sobre precisamente este cosa. El asunto es que las brujas no han sido estudiados en este país, ¿verdad? Eh, y son un tema realmente apasionante, poder analizar y ver la concepción, porque estudiar la bruja es estudiar más que la bruja. Es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de la cultura que nosotros estamos viendo. Manuel Espino dice que en Europa muchas personas acusadas de brujería se debía a su alto conocimiento en lo que eran los brebajes y medicina botánica alternativa, estas metidas en todas estas personas sabias en aquel tiempo eran tomadas como brujos y brujas por la iglesia. Sí, claro, muchos científicos fueron acusados de ser brujos, aunque no lo fueron, ¿no? Orlando Barcas Negra dice que en Arena y Quebro allá se vive aún en el tiempo de antes y hay mucho de este tema espiritual. Eh, en Arena y Quebro, eh, eh, Rogelio Pinilla Luis dice que están en Monaguillo en épocas de campeonato de béisbol, pero esa es otra evolución naturalmente eh, de, de estas brujas que se han convertido en otra cosa. Saludamos también al doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, que está siguiendo el programa. Bueno, sigamos nosotros hablando de las brujas en esta parte del país, ¿no? Eh, Muchas cosas que hacían las brujas también servían para hacer brebaje, para amarrar a una mujer a un hombre o viceversa. Eh, Cuando uno estudia la brujería, resulta muy interesante ver lo que ha pasado, eh, ver cómo esto ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Bien, pero hay una bruja, pues, hay una amenaza, las brujas y los brujos se ven como una amenaza, pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para evitar el hechizo de las brujas, ¿verdad? Los maleficios que hacen, ¿no? Eh, Evitar que le hagan daño a una persona. Bueno, ahí las prevenciones contra las brujas, a eso me refiero. Y las prevenciones contra las brujas, cuando usted la estudia, va a ver que están ligadas al catolicismo. Porque como la cruz es el símbolo del bien, y las brujas y el demonio son el mal, entonces son las cosas del catolicismo las que van a conjurar la brujería, las que van a evitar que a usted le hagan daño, por ejemplo. Y por eso hay el resguardo, la capacidad, y aquí se mete la magia, la capacidad que supuestamente tiene un objeto para impedir, para resguardarte, para impedir que las brujas te puedan hacer algo, que el maligno te puedan hacer algo. Por eso en la cultura nuestra, durante mucho tiempo y aún ahora, la palma bendita jugaba un papel muy importante. La gente tenía en la Semana Santa siempre quería acudir eh, cuando repartían la palma bendita porque tenía la capacidad de exorcizar los malos espíritus, ¿no? Por eso, para evitar el influjo de las brujas, el influjo del mal, entonces en las casas de quincha, la gente tomaba la palma bendita y le hacía una forma de cruz y la clavaba a la entrada de la puerta, eh, en la vergüenza muchas veces de la puerta, porque eso conjuraba, porque eso
este, ayudaba a prevenir cosas, así como las pinturas de la casa de Quincha estaban ligadas con eh, evitar cosas malas en la cultura mozárabe y fueron traídas acá de una u otra manera. El tema para hoy es entonces el, las brujas en la cultura nuestra. Eh, una cosa muy interesante para evitar el influjo de la bruja o del brujo era invertir, si usted invertía la escoba. Por ejemplo, si una persona se metía a su casa y se metía a la bruja, pues, y usted corría a buscar la escoba y la invertía, esa bruja no se podía ir. Entonces amanecía y usted se daba cuenta quién era la bruja, que a veces era la vecina, que a veces era una mujer que vivía para allá, o era un señor que vivía en un pueblo tal, y que era atrapado precisamente por invertir la escoba, ¿no? Eh, por eso la inversión de las cosas y objetos que tengan cruz van a impedir el avance de la bruja en la cultura y en el folclore peninsular y no solamente de esta tierra. Por eso, cuando los españoles vienen y las espadas tienen una empuñadura, y muchas de ellas tienen una empuñadura que si usted, para evitar que la mano se escurriera, se le colocaba algo así, entonces si usted levantaba la espada, era una cruz. Entonces, un puñal servía para evitar el avance de la bruja. Y si usted se le aparecía una bruja en un callejón, acostada en un ataúd, entonces usted sacaba su puñal y lo clavaba en la cabeza del ataúd. ¡Bum! Entonces, esa bruja no se podía mover de allí. Y allí amanecía. Y siempre se hablaba de la limpia que se le daba a las brujas, de los azotes que se le daban a las brujas cuando se daban cuenta que era la comadre, cuando se daban cuenta que era la vecina, que era aquella mujer que ellos siempre sospecharon en el pueblo. Entonces ahí la atrapaban, quedaban atrapadas. El poder de la cruz, que no solamente se da con el caso de las brujas. Yo recuerdo haberlo visto en Azuero cuando la gente no quería que lloviera, la gente corría a hacer una cruz en la tierra, porque supuestamente eh, no se iba a atrever la fuerza que creaba el agua a mojar la cruz bendita. Entonces, en el caso de la bruja, siempre hay brujas que asaltaban, brujas que salían por los caminos, ¿no? Eh, brujas que majaban, esa era otra cosa. Una bruja era capaz de llegar a tu casa y majarte, chupetearte todo, y en la mañana tú aparecías con los moretones por el cuerpo, que eran productos de una bruja que había tomado posesión de ti, ¿no? Estamos hablando, miren que es un fenómeno que en el fondo tiene el asunto que planteamos hace un momento del incubo y el sucubo, ¿eh? De los demonios que cohabitan con los mortales, así como en la mitología griega. Lo, los, eh, las brujas cohabitan con el demonio y el demonio siempre tiene un pene enorme, largo, ¿no? Con el cual puede tener relaciones con muchas mujeres y es una especie de garañón, ¿no? Eh, por eso que en una época de represión histórica uno entiende este fenómeno como una especie de proyección psicológica de los propios problemas que atravesaba la gente en la Edad Media y luego aquí en América, ¿verdad? Invertir la escoba, yo decía hace un rato, pues, eh, si le sale la bruja y lo despista a usted en un camino cuando va a caballo, cuando va a pie o va en su carro, entonces dice que lo único que usted tiene que hacer es que quitarse la camisa y ponérsela al revés. Si usted se pone la camisa al revés, entonces
no le puede hacer daño. De allí que antaño se estilaba que algunos niños que no habían sido bautizados, los padres a veces les ponían una camisita y trataban de ponérsela al revés, porque las brujas se lo podían llevar. Se lo podían llevar las brujas, el demonio, el duende, eh, porque no habían sido bautizados, ¿no? Porque aquello era realmente el mal en sus diferentes manifestaciones. Eh, Muy bien, estamos hablando de las contras contra la bruja. Hemos dicho que el resguardo, la palma bendita, invertir la escoba y otro que ya casi no se menciona, la bala mascá. La bala mascá en Viernes Santo. Una bala que era capaz de matar a las brujas y que la gente que iba a montear, el montero, pues, la persona que iba a montear, se llevaba una bala mascada y a veces veía una gama, eh, le disparaba la gama y resulta que no era, no era un venado, era una bruja que se había transformado en gama. Hay multiplicidad de relatos de la bruja vista como el venado transformado. ¿Eh? También nos indica una cosa interesante en la cultura suerense. Si esto se habla tanto de venado en estos relatos eh, mitológicos, era porque en la zona había mucho venado, abundaba el venado. Es un indicador interesante para lo que nos interesa el tema ambiental. Por eso yo le decía hace un momento que no es solamente el problema de la bruja, es lo que hay detrás del relato, es la fantasía del pueblo, es la cultura creada, es la mezcla de cosas en estos personajes interesantes. Eh, bueno, la bala mascá, el uso de la cruz. Eh, Siempre cuando moría un cristiano, a la orilla de los callejones, por accidente o porque lo mataran o por lo que fuera, siempre había una cruz. Y había mandados, mandas de cabello largo colocado en una cruz. Y esas cruces en los caminos no eran solamente por el fenómeno religioso, eran supuestamente para ahuyentar los malos espíritus, para que por ahí no hubiera brujas, para que por ahí no hubiera brujos, ¿no? ¿Hasta dónde llega eh, este tema del cual estamos hablando, verdad? Eh, bueno, ya dijimos dormir con la ropa al revés. Hay una cantidad de relatos eh, que, aparte del que hizo la doctora Dora Pérez Zárate, deberíamos eh, recoger como este relato de Juan Herrera de Chitré. Dice textualmente: esto que le voy a contar le pasó al mismo señor que me lo contó a mí. Dice que venía de regreso de un baile como a las 4 de la mañana. Entonces él oía unos gritos y unas carcajadas, pero eran gritos, no eran gritos ni carcajadas de gente de este mundo. Entonces él se paró y no sabía ni seguir caminando o regresarse. Y comenzaron a tirarle piedra y gritarle palabras sucias. Y para donde él quería caminar se le aparecían todas clases de porquerías en el suelo, gatos y perros con las tripas afuera. Y así se estuvo por un buen tiempo hasta que comenzó a rezar una oración que le dicen la Magnífica. Y cuando la había rezado como 4 veces, pudo llegar a su casa, pero a lo lejos seguía oyendo la carcajada de las brujas, ¿no? Ese es otro remedio, la Magnífica, rezada al revés, ¿no? El poder mágico de las palabras.
que está tan ligado a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Eh, Casi todas las, eh, las soluciones, decía, tienen que ver con la religión católica. Bueno, de esas brujas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta bien entrado el siglo XX, de las brujas de Monagrillo, de las brujas que se comían los toros en Tonosí, de las brujas que espantaban a la gente en los caminos, de las brujas que aparecían, que le tejían el cabello a las personas, de las brujas que eran, dormían en los caminos en un cajón de muertos, a las brujas de hoy. Hay una distancia enorme. Y es interesante cómo esto ha evolucionado. De aquellas noches de brujas, de aquellos aquelarres, uh, de la cultura celta, porque las brujas también vienen de la cultura celta. Estamos hablando de Inglaterra, eh, y esto está ligado con otras brujas, unas brujas que se han vuelto muy comercial. La noche de brujas, eso que conocemos ahora como el Halloween, que los muchachos nuestros salen con máscara por los callejones, ¿ah? Vestidos como brujos, como demonios o como cosa mala, eh, a que les den algo en las casas. Eh, Hasta calabazas que hemos imitado de la cultura norteamericana, de aquellas costumbres celtas, de la celebración del Samhain, el final de la cosecha, la celebración el 31 de octubre a 1 de noviembre. ¿O usted cree que es casualidad que el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos? Porque muchas festividades se colocaron precisamente en áreas donde la cultura anterior tenía otras creencias, y la idea de la religión católica era opacarla, como la Santa Cruz en el periodo de mayo, cuando se inicia la cosecha. Bueno, esto se dio en Europa, y entonces, con la presencia norteamericana, llegan a Panamá las brujas al estilo eh, como la conocemos hoy. No deja de ser llamativo que en Panamá, que hemos tenido tantas brujas, que hay brujas para tirar para el aire en la mitología nuestra, relatos de todo tipo. Eh, Nosotros tengamos que importar brujas. Bueno, las brujas llegaron de Europa, se hicieron orejanas, ¿no? Pero ha llegado el momento donde esas brujas perdieron su actitud anterior y se han convertido en una cosa un poco benévola, ¿no? Eh, Se han tomado el deporte, las brujas de Monagrillo, ¿no? Curioso que uno en la península nota siempre que algunos pueblos de una impronta, de una huella mayor del negro colonial, hay relatos de brujas, como en Santa María, que hablamos hace un rato. Eh, y eso está en la forma de entender el mundo de nuestra gente. Eh, el problema importante eh, es que los medios de comunicación agarraron las brujas y las convirtieron en otra cosa. Tomaron por asuntos de negocio la creencia, no la creencia peninsular de la bruja chiricana, veragüense y demás, darienita, ¿ah? Porque los grupos indígenas también tienen su versión del mal y del bien, ¿no?
y a veces no se llaman brujas, se llaman de otra manera, en otro idioma, pero el fondo se trata de lo mismo. Por eso a mí me parecía y me sigue pareciendo tan interesante eh, sobre esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que tenemos que mejorar la enseñanza de nuestras mitologías. Tenemos que enseñarle a nuestros muchachos las mitologías todas, incluyendo las brujas y demás, y dejar de estar creyendo en que todavía es hechicería, que todavía alguien le puede hacer daño, le puede poner un sapo en la barriga por estilo, o que puede ir al cementerio a recoger tierra y tirársela a su casa para que a usted le vaya mal. ¿Qué diferencia hay entre eso de 2019 y las brujas de la Edad Media y la desorientación del campesino europeo, ¿no? Auspiciada por los grupos dominantes que querían que ellos vivieran creyendo en brujas y aparecidos, temerosos de hacer cosas, porque habían otros sectores que controlaban el poder y tenían como la contra de la bruja. Esto creo que es importante enseñar a nuestros muchachos a las brujas en las escuelas, pero en el sentido de mitología, en el sentido de algo que tiene aquí 500 años de historia, hablando de las brujas de esta península. Uh, bueno, los druidas eran los sacerdotes paganos de los celtas, es correcto, y de eso van a evolucionar a una serie de cosas y se van a tomar cosas también de los druidas, de los celtas, y todo eso va a evolucionar hacia nuestra extraordinaria mujer con dotes de aparecerse en sitios inesperados, a eso que hoy aquí hemos tratado de aportar algunos elementos, porque eh, el tema es mucho más complejo. Hay muy buena literatura científica eh, para entender el fenómeno de la bruja y el brujo. Eh, hay en la disciplina de la sociología una parte que es la sociología de la religión, donde se estudian estas cosas, mitologías, creencias y demás, eh, que ha tenido el hombre en su sociedad y su cultura a través del tiempo. Amigos, esta es Agenda Cultural, información, bueno, no Agenda Cultural, Ágora de Azuero. Agenda Cultural es mi programa de radio. Le invito a que entre a YouTube, donde tenemos estos programas para que usted los pueda leer con calma. También los puede seguir en mi página de Twitter, Milciades Pinzón. Eh, También en sociologiadeazuero.net puede revisar esta temática. Cuando tenga más tiempo, de repente le haya resultado interesante y pueda repensarla de mejor manera. El tema 68 de Ágora de Azuero, las brujas en el folclore peninsular. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy con este apasionante tema de las brujas en el folclore peninsular.